El libro de arena, por Jorge Luis Borges. There are more things. A la memoria de Howard Phillips Lovecraft. A punto de rendir el último examen en la Universidad de Texas, en Austin, supe que mi tío Edwin Arnett había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere. La congoja, ya inútil, de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. La materia que yo cursaba era filosofía. Recordé que mi tío, sin invocar un solo nombre propio, me había revelado sus hermosas perplejidades, allá, en la casa colorada, cerca de Lomas. Una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleácticas. Años después me prestaría los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo Alexander Muir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era libre pensador, o mejor dicho, agnóstico, pero le interesaba la teología, como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero al que le había puesto el apodo de Samuel Johnson, en memoria de Litchfield, su lejano pueblo natal. La Casa Colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegadizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas había tejados de pizarra a dos aguas y una torre cuadrada con un reloj que parecían oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico, yo aceptaba esas fealdades como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Regresé a la patria en 1921. Para evitar litigios, habían rematado la casa. La adquirió un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con dos asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones que éste rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a amueblar de nuevo la casa. Un tal Mariani, de Glue, aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena tuvo que trabajar de noche a puertas cerradas. Fue asimismo de noche que se instaló en la Casa Colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. El lechero dio una mañana con el ovejero muerto en la acera, decapitado y mutilado. En el invierno talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que según parece no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad que me condujo alguna vez a la unión con una mujer del todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar, sin resultado apreciable, el uso del láudano, a explorar los números transfinitos y a emprender la atroz aventura que voy a referir. Fatalmente, decidí indagar el asunto. Mi primer trámite fue ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris. Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco. No en vano el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de scones que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño,
Eran, de hecho, un frugal festín calvinista dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo, y Muir habló. Muchacho, young man, dijo, usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también. Francamente, la historia me desagrada, pero le diré lo que pueda. No será mucho. Al rato, prosiguió sin premura. Antes que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura párroco. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Les contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos. Aquí se detuvo. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar. No. El judez Noese de Pretorius quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas. Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar desde unas cuadras la casa colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo, Urgoiti, que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mira, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó y sin nombre le afirmo y lo hago tomar por el callejón. Tal vez no cuento el cuento. Lo que vi no era para menos. Muy enojado agregó una mala palabra. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi que no había visto nunca, o que había visto y olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra, cercado de cipreses y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el Minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte, y tendido en la tierra el cuerpo humano. Parecía dormir y soñar. ¿Soñar con qué? ¿O con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos. Lo que antes fue jardín era maleza. A la derecha había una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Una jugada me quedaba. Me fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última. Sin mayores esperanzas fui a Glu. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, y ha entrado en años de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar las estratagemas que había urdido la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta con algún tropezón reverencial al llegar a doctor. Le dije que me interesaba el moblaje fabricado por él para la propiedad que fue de mi tío, en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estrafalarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Tras de hurgar en varios cajones, me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Pretorius. Sin duda me tomó por un abogado. Al despedirnos me confió que por todo el oro del mundo no volvería a poner los pies en Turdera, y menos en la casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que en su humilde opinión, el señor Pretorius estaba loco. Luego se calló arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo. Esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca.
Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Tras de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer o de Royce, yo rondaba noche tras noche por los caminos de tierra que cercan la Casa Colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca, otras creí oír un gemido. Así hasta el 19 de enero. Fue uno de esos días de Buenos Aires en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino hasta envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta, primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza probé el portón. Inesperadamente cedió. Avancé empujado por la tormenta. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba a medio abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponérmelo hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared divisoria, una sola gran pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera, que postulaba manos y pies, era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba, mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos, o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria muy alta en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podría ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba por cierto, lo que verían luego mis ojos. Asimismo recuerdo una V de espejos que se perdían en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. La secta de los 30, por Jorge Luis Borges. El manuscrito original puede consultarse en la biblioteca de la Universidad de Leiden. Está en latín, pero algún helenismo justifica la conjetura de que fue vertido del griego. Según Leisegang, data del siglo IV de la era cristiana. Gibbon lo menciona al pasar en una de las notas del capítulo 15 de su Decline and Fall. Reza el autor anónimo: la secta nunca fue numerosa y ahora son parcos sus prosélitos. Diezmados por el hierro y por el fuego, duermen a la vera de los caminos o en las ruinas que ha perdonado la guerra, ya que les está vedado construir viviendas. Suelen andar desnudos.
Los hechos registrados por mi pluma son del conocimiento de todos. Mi propósito actual es dejar escrito lo que me ha sido dado descubrir sobre su doctrina y sus hábitos. He discutido largamente con sus maestros y no he logrado convertirlos a la fe del Señor. Lo primero que atrajo mi atención fue la diversidad de sus pareceres en lo que concierne a los muertos. Los más indoctos entienden que los espíritus de quienes han dejado esta vida se encargan de enterrarlos. Otros, que no se atienen a la letra, declaran que la amonestación de Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos, condena la pomposa vanidad de nuestros ritos funerarios. El consejo de vender lo que se posee y de darlo a los pobres es acatado rigurosamente por todos. Los primeros beneficiados lo dan a otros y estos a otros. Esta es explicación suficiente de su indigencia y desnudez que los avecina a sí mismo al estado paradisíaco. Repiten con fervor las palabras: considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? El texto proscribe el ahorro. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. El dictamen: quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, es un consejo inequívoco de pureza. Sin embargo, son muchos los sectarios que enseñan que si no hay bajo los cielos un hombre que no haya mirado a una mujer para codiciarla, todos hemos adulterado. Ya que el deseo no es menos culpable que el acto, los justos pueden entregarse sin riesgo al ejercicio de la más desaforada lujuria. La secta elude las iglesias. Sus doctores predican al aire libre, desde un cerro o un muro, o a veces desde un bote en la orilla. El nombre de la secta ha suscitado tenaces conjeturas. Alguna quiere que nos dé la cifra a que están reducidos los fieles, lo cual es irrisorio pero profético, porque la secta, dada su perversa doctrina, está predestinada a la muerte. Otra lo deriva de la altura del arca, que era de 30 codos. Otra, que falsea la astronomía, del número de noches, que son la suma de cada mes lunar. Otra del bautismo del Salvador. Otra de los años de Adán, cuando surgió del polvo rojo. Todas son igualmente falsas. No menos mentiroso es el catálogo de 30 divinidades o tronos, de los cuales uno es Abraxas, representado con cabeza de gallo, brazos y torso de hombre y remate de enroscada serpiente. Sé la verdad, pero no puedo razonar la verdad. El inapreciable don de comunicarla no me ha sido otorgado. Que otros, más felices que yo, salgan a los sectarios por la palabra o por el fuego. Más vale ser ejecutado que darse muerte. Me limitaré, pues, a la exposición de la abominable herejía. El Verbo se hizo carne para ser hombre entre los hombres, que lo darían a la cruz, y serían redimidos por él. Nació del vientre de una mujer del pueblo elegido, no sólo para predicar el amor, sino para sufrir el martirio. Era preciso que las cosas fueran inolvidables. No bastaba la muerte de un ser humano por el hierro o por la cicuta para herir la imaginación de los hombres hasta el fin de los días. El Señor dispuso los hechos de manera patética. Tal es la explicación de la última cena, de las palabras de Jesús que presagian la entrega, de la repetida señal a uno de los discípulos, de la bendición del pan y del vino, de los juramentos de Pedro, de la solitaria vigilia en Getsemaní, del sueño de los 12, de la plegaria humana del Hijo, del sudor como sangre, de las espadas, del beso que traiciona, de Pilato que se lava las manos, de la flagelación, del escarnio, de las espinas, de la púrpura y del cetro de caña, del vinagre con hiel, de la cruz en lo alto de una colina, de la promesa al buen ladrón, de la tierra que tiembla y de las tinieblas. La divina misericordia, a la que debo tantas mercedes, me ha permitido descubrir la auténtica y secreta razón del nombre de la secta. En Querioz, donde verosímilmente nació, perdura un conventículo que se apoda de los 30 dineros. Ese nombre fue el primitivo, y nos da la clave. En la tragedia de la cruz, lo escribo con debida reverencia, hubo actores voluntarios e involuntarios, todos imprescindibles, todos fatales. Involuntarios fueron los sacerdotes que entregaron los dineros de plata.
Involuntaria fue la plebe que eligió a Barrabás, involuntario fue el procurador de Judea, involuntarios fueron los romanos que erigieron la cruz de su martirio y clavaron los clavos y echaron suertes. Voluntarios solo hubo dos, el Redentor y Judas. Este arrojó las 30 piezas, que eran el precio de la salvación de las almas, e inmediatamente se ahorcó. A la sazón contaba 33 años, como el Hijo del Hombre. La secta los venera por igual y absuelve a los otros. No hay un solo culpable. No hay uno que no sea un ejecutor a sabiendas o no del plan que trazó la sabiduría. Todos comparten ahora la gloria. Mi mano se resiste a escribir otra abominación. Los iniciados, a cumplir la edad señalada, se hacen escarnecer y crucificar en lo alto de un monte para seguir el ejemplo de sus maestros. Esta violación criminal del quinto mandamiento debe ser reprimida con el rigor que las leyes humanas y divinas han exigido siempre. Que las maldiciones del firmamento, que el odio de los ángeles. El fin del manuscrito no se ha encontrado. La noche de los dones, por Jorge Luis Borges. En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia. Se debatía el problema del conocimiento. Alguien invocó la tesis platónica de que ya todo lo hemos visto en un orbe anterior, de suerte que conocer es reconocer. Mi padre, creo, dijo que Bacon había escrito que si aprender es recordar, ignorar es de hecho haber olvidado. Otro interlocutor, un señor de edad que estaría un poco perdido en esa metafísica, se resolvió a tomar la palabra. Dijo con lenta seguridad: no acabo de entender lo de los arquetipos platónicos. Nadie recuerda la primera vez que vio el amarillo o el negro, o la primera vez que le tomó el gusto a una fruta. ¿Acaso porque era muy chico y no podía saber que inauguraba una serie muy larga? Por supuesto, hay otras primeras veces que nadie olvida. Yo les podría contar lo que me dejó cierta noche que suelo traer a la memoria, la del 30 de abril del 74. Los veranos de antes eran más largos, pero no sé por qué nos demoramos hasta esa fecha en el establecimiento de unos primos, los Dorna, a unas escasas leguas de Lobos. Por aquel tiempo uno de los peones, Rufino, me inició en las cosas de campo. Yo estaba por cumplir mis 13 años. Él era bastante mayor y tenía fama de animoso. Era muy diestro. Cuando jugaba a vistear, el que quedaba con la cara tiznada era siempre el otro. Un viernes me propuso que el sábado a la noche fuéramos a divertirnos al pueblo. Por supuesto accedí, sin saber muy bien de qué se trataba. Le previne que yo no sabía bailar. Me contestó que el baile se aprende fácil. Después de la comida, a eso de las 7:30, salimos. Rufino se había empilchado como quien va a una fiesta y lucía un puñal de plata. Yo me fui sin mi cuchillito por temor a las bromas. Poco tardamos en avistar las primeras casas. ¿Ustedes nunca estuvieron en Lobos? Lo mismo da. No hay un pueblo de la provincia que no sea idéntico a los otros, hasta en lo de creerse distinto. Los mismos callejones de tierra, los mismos huecos, las mismas casas bajas, como para que un hombre a caballo cobre más importancia. En una esquina nos apeamos frente a una casa pintada de celeste o de rosa, con unas letras que decían La Estrella. Atados al palenque había unos caballos con buen apero. Por la puerta de calle a medio entornar vi una endija de luz. En el fondo del zaguán había una pieza larga, con bancos laterales de tabla, y entre los bancos unas puertas oscuras que darían quién sabe dónde. Un cuzco de pelaje amarillo salió ladrando a hacerme fiestas. Había bastante gente, una media docena de mujeres con batones floreados iba y venía. Una señora de respeto, trajeada enteramente de negro, me pareció la dueña de casa. Rufino la saludó y le dijo: «Aquí le traigo un nuevo amigo, que no es muy de a caballo». «Ya aprenderá, pierda cuidado», contestó la señora. Sentí vergüenza. Para despistar o para que vieran que yo era un chico, me puse a jugar con el perro en la punta de un banco. Sobre la mesa de cocina ardían unas velas de sebo en unas botellas, y me acuerdo también del braserito en un rincón del fondo. En la pared blanqueada de enfrente había una imagen de la Virgen de la Merced. Alguien, entre una que otra broma, templaba una guitarra que le daba mucho trabajo. De puro tímido no rehusé una ginebra que me dejó la boca como un ascua.
Entre las mujeres había una que me pareció distinta a las otras. Le decían la cautiva. Algo de ahindiado, le noté, pero los rasgos eran un dibujo, y los ojos muy tristes. La trenza le llegaba hasta la cintura. Rufino, que advirtió que yo la miraba, le dijo: «Volví a contar lo del malón para refrescar la memoria». La muchacha habló como si estuviera sola, y de algún modo yo sentí que no podía pensar en otra cosa, y que esa cosa era lo único que le había pasado en la vida. Nos dijo así: «Cuando me trajeron de Catamarca, yo era muy chica. ¿Qué iba yo a saber de malones? En la estancia ni los mentaba de miedo. Como un secreto me fui enterando que los indios podían caer como una nube y matar a la gente y robarse los animales. A las mujeres las llevaban a tierra adentro y les hacían de todo. Hice lo que pude para no creer. Lucas, mi hermano, que después lo lancearon, me perjuraba que eran todas mentiras, pero cuando una cosa es verdad, basta que alguien la diga una sola vez para que uno sepa que es cierto. El gobierno les reparte vicios y hierba para tenerlos quietos, pero ellos tienen brujos muy precavidos que les dan su consejo. A una orden del cacique no les cuesta nada atropellar entre los fortines que están desparramados. De puro cavilar yo casi tenía ganas que se vinieran y sabía mirar para el rumbo que el sol se pone. No sé llevar la cuenta del tiempo, pero hubo escarchas y veranos y guerras, y la muerte del hijo del capataz antes de la invasión. Fue como si los trajera el pampero. Yo vi una flor de cardo en una zanja y soñé con los indios. A la madrugada ocurrió. Los animales lo supieron antes que los cristianos, como los temblores de tierra. La hacienda estaba desasosegada y por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar por el lado, que yo siempre miraba. ¿Quién les trajo el aviso?, preguntó alguno. La muchacha, siempre como si estuviera muy lejos, repitió la última frase. Corrimos a mirar por el lado que yo siempre miraba. Era como si todo el desierto se hubiera echado a andar. Por los barrotes de la verja de fierro vimos la polvareda antes que los indios. Venían a malón. Se golpeaban la boca con la mano y daban alaridos. En Santa Irene había unas armas largas que no sirvieron más que para aturdir y para que juntaran más rabia. Hablaba la cautiva como quien dice una oración de memoria, pero yo oí en la calle los indios del desierto y los gritos. Un empellón y estaban en la sala, y fue como si entrara a caballo en las piezas de un sueño. Eran orilleros borrachos. Ahora en la memoria los veo muy altos. El que venía en punta le asestó un codazo a Rufino, que estaba cerca de la puerta. Este se demudó y se hizo a un lado. La señora, que no se había movido de su lugar, se levantó y nos dijo: «Es Juan Moreira». Pasado el tiempo, ya no sé si me acuerdo del hombre de esa noche o del que vería tantas veces después en el picadero. Pienso en la melena y en la barba negra de Podestá, pero también en una cara rubiona, picada de viruela. El Cuzquito salió corriendo a hacerle fiestas. De un talerazo Moreira lo dejó tendido en el suelo. Cayó de lomo y se murió moviendo las patas. Aquí empieza de veras la historia. Gané sin ruido una de las puertas que daba a un pasillo angosto y a una escalera. Arriba me escondí en una pieza oscura. Fuera de la cama, que era muy baja, no sé qué muebles habría allí. Yo estaba temblando. Abajo no cejaban los gritos y algo de vidrio se rompió. Oí unos pasos de mujer que subían, y vi una momentánea endija de luz. Después la voz de la cautiva me llamó como en un susurro. «Yo estoy aquí para servir, pero a gente de paz. Acércate, que no te voy a hacer ningún mal». Ya se había quitado el batón. Me tendí a su lado y le busqué la cara con las manos. No sé cuánto tiempo pasó. No hubo una palabra, ni un beso. Le deshice la trenza y jugué con el pelo, que era muy lacio, y después con ella. No volveríamos a vernos y no supe nunca de su nombre. Un balazo nos aturdió. La cautiva me dijo: «Podés salir por la otra escalera». Así lo hice, y me encontré en la calle de tierra. La noche era de luna. Un sargento de policía con rifle y bayoneta calada estaba vigilando la tapia. Se rió y me dijo: «A lo que veo, sos de los que madrugan temprano». Algo debí de contestar, pero no me hizo caso. Por la tapia un hombre se descolgaba. De un brinco, el sargento le clavó el acero en la carne. El hombre se fue al suelo, donde quedó tendido de espaldas, gimiendo y desangrándose. Yo me acordé del perro. El sargento, para acabarlo de una buena vez, le volvió a hundir la bayoneta.
Con una suerte de alegría le dijo: «Moreira, lo que es hoy, de nada te valió disparar». De todos lados acudieron los de uniforme que habían ido rodeando la casa y después los vecinos. Andrés Chirino tuvo que forcejear para arrancar el arma. Todos querían estrecharle la mano. Rufino dijo riéndose: «A este compadre ya se le acabaron los cortes». Yo iba de grupo en grupo, contándole a la gente lo que había visto. De golpe me sentí muy cansado. Tal vez tuviera fiebre. Me escurrí. Lo busqué a Rufino y volvimos. Desde el caballo vimos la luz blanca del alba. Más que cansado, me sentía aturdido por esa correntada de cosas. «Por el gran río de esa noche», dijo mi padre. El otro asintió. «Así es. En el término escaso de unas horas yo había conocido el amor y yo había mirado la muerte. A todos los hombres les son reveladas todas las cosas, o por lo menos todas aquellas cosas que a un hombre le es dado conocer. Pero a mí, de la noche a la mañana, esas dos cosas esenciales me fueron reveladas. Los años pasan, y son tantas las veces que he contado la historia que ya no sé si la recuerdo de veras o si solo recuerdo las palabras con que la cuento. Tal vez lo mismo le pasó a la cautiva con su malón. Ahora lo mismo da que fuera yo o que fuera otro el que vio matar a Moreira.